pasado comenzamos a hablar acerca de Josué, del libro de Josué, de su historia, ¿sí? Porque dijimos que Josué es un modelo que tenemos en la Biblia para que aprendamos a conducir a la gente que nos rodea también hacia una tierra de libertad. Esa fue su gran característica, ¿no? Si bien Josué tiene algunas apariciones antes del libro que lleva su nombre, pero él se vuelve un gran protagonista en el momento en que, como vamos a ver enseguida, se lo voy a leer, Dios lo pone delante del pueblo ya definitivamente para que los meta en la tierra que Dios le había prometido hacía, pero varios cientos de años, ¿sí? La promesa ya había comenzado con Abraham y ahora se estaba cumpliendo, ¿sí? Entonces comenzamos a ver un poco acerca de la vida de Josué y lo que mostramos en el mensaje del domingo pasado fue primeramente una escuela por la cual Josué tuvo que atravesar, y recordamos algunas cosas que él aprendió en esa escuela. En primer lugar, Josué aprendió que Dios siempre cumple su palabra. En segundo lugar, aprendió que la obra es de Dios y que Él quiere que nosotros dependamos de Él. En tercer lugar, Josué aprendió que uno prospera esperando que Dios indique el tiempo correcto. Y en cuarto lugar, Josué aprendió que todo debe interpretarse a la luz de lo que Dios dice y no a la luz de las circunstancias, no a la luz de nuestras experiencias, ¿sí? Si alguno no estuvo el domingo pasado, ahí está el mensaje en el canal de YouTube, creo que también está en Facebook, si no me equivoco, ¿sí? Así que lo pueden repasar para no perderse la serie, porque creo que Dios nos viene hablando fuertemente a través de este ejemplo, de este modelo, ¿no? Ahora nos vamos a encontrar con este texto, ahí también cuando empezamos a leer el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 2, que dice, Dios le habla a Josué y le dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A grandes rasgos, esa es la gran comisión que Dios le encargó a Josué, ¿sí? Y yo quiero esta noche llegar a un meollo de esta historia, pero haciendo una introducción para que podamos entender algunas cosas que van a ser fundamentales para la conclusión, ¿sí? Y en primer lugar, lo que quiero mostrarles de esta historia es la continuidad del plan de Dios. Una de las cosas que Josué fue viendo, ¿no? Y aprendiendo a lo largo de su vida, desde que todavía estaba junto con sus hermanos esclavo en Egipto, más todos los 40 y pico de años en el desierto, y ahora él seguía aprendiendo esto, de que Dios tiene una continuidad en su plan. Josué fue descubriendo que a pesar de que el gran líder había muerto, el gran líder llamado Moisés, ¿no es cierto?, el plan de Dios no cambió. El plan de Dios no cambió en lo más mínimo. Y esa particularidad se nota ahí en el capítulo 1, versículos 3 y 4, donde está ese texto que aparece en pantalla. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie. Cuando Dios le está diciendo esto a Josué, Moisés ya estaba muerto, ¿sí? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será su territorio. Así que cuando Josué escucha estas palabras de parte de Dios, se da cuenta de que Dios sigue adelante con su plan. El pacto con Abraham seguía vigente, ¿sí? Israel seguía siendo el pueblo escogido y la tierra prometida todavía seguía siendo una promesa, ¿sí? Dios no cambió nada de lo que ya venía hablando. Entonces el sabio plan de Dios incluyó a Moisés, pero no dependía exclusivamente de Moisés. Repito, el plan de Dios incluyó a Moisés, pero no dependía de Moisés.
exclusivamente, ¿sí? Entonces aquí es cuando Josué aprende una lección importantísima. Lo que él aprendió es que la unción de Dios no es a causa de un individuo, sino que es a causa del pueblo. ¿Mm? La unción de Dios no es a causa de un individuo, sino que es a causa de un pueblo. La unción con la que nosotros podemos llegar a caminar es porque Dios tiene un plan para con su pueblo. ¿Sí? Dios no unge personas simplemente para que esas personas disfruten de la unción. Cualquier unción, la palabra unción significa más que nada bendición, para no entrar en detalles hoy, ¿no? Pero la gran bendición de Dios, un paquete en realidad de bendición, porque esa bendición viene con recursos, viene con herramientas, viene con una agenda de Dios. Bueno, todo eso se llama unción, ¿sí? Esa unción no llega sobre una persona para que solamente la disfrute la persona. Si una persona tiene unción, es porque tiene una comisión de parte de Dios para trabajar con algún pueblo. La unción siempre tiene que ver con un pueblo al cual Dios quiere atender, al cual Dios quiere afectar. Y lo digo a propósito, porque muchas veces se ha caído en el error de creer que la gran unción de Dios está sobre un hombre y si el hombre no está más, la unción tampoco. ¿Sí? De hecho, a veces pareciera que la historia lo confirma porque uno escucha de grandes ministerios de algún hombre por ahí, ¿sí? Y después se muere ese hombre y de pronto encontramos una iglesia que se divide, que todos se pelean entre ellos y se viene abajo el ministerio y uno dice, claro, la unción que tenía fulanito de tal, ya no está más. Y en realidad eso no es cierto. Porque la unción que Dios puso sobre ese fulanito de tal era para que bendiga al pueblo. Y algún error hubo que no viene al caso hoy analizar, ¿no es cierto? Pero por alguna razón la unción no terminó de depositarse sobre ese pueblo y algo pasó. ¿Sí? Si en algo nosotros, y ahora voy a hablar específicamente de nosotros, de Marina, de mí, como pastores de la iglesia, si en algo hemos podido bendecirlos en estos 13 años que ya llevamos con ustedes, es simplemente porque Dios tiene un plan con ustedes, con Neuquén, con la Iglesia del Camino, ¿sí? No es por nosotros. A ver, nosotros recibimos la bendición de rebote, ¿no? Y somos bendecidos tremendamente aquí. Y Dios nos ha bendecido de una forma increíble en este lugar. A nosotros como familia inclusive. Pero la verdad es que si nosotros de alguna manera podemos bendecirlos a ustedes, es porque Dios tiene un plan con ustedes. ¿Sí? Con ustedes tiene un plan. La unción que podamos tener nosotros está supeditada a ustedes. Si nosotros no estuviéramos más, la unción sobre ustedes continuaría vigente. Y el que venga después de nosotros tendrá el compromiso de mantener la llama prendida, de mantener el fuego ardiendo, que es el mismo compromiso que asumimos nosotros cuando llegamos acá después de Lorenzo y de Carmen. ¿Sí? Aún casi puedo decirlo con seguridad, que el plan de Dios para con esta iglesia es anterior a Lorenzo y Carmen, ¿o no? Lorenzo, ¿sí o sí? ¿Alguna herejía estoy diciendo, no? El plan de Dios era anterior a ellos mismos. Dios ya tenía esto en mente cuando Lorenzo y Carmen recién estaban dejando su ministerio en Bahía Blanca hace 50 y tantos años atrás, ¿no es cierto? Dios ya tenía el rostro de cada uno de ustedes en su corazón, aun cuando ustedes todavía no habían nacido. La unción sobre ellos, sobre nosotros, está supeditada a ustedes. La unción sobre cualquier líder de esta congregación, si en algún momento algún líder los bendice, la unción que está sobre ellos es por ustedes. Es por ustedes, ¿sí? Por eso los líderes están mezclados entre ustedes. A ver, ¿los conocen a los líderes de la iglesia? ¿Cuántos están acá del equipo ministerial? Pónganse de pie los del equipo ministerial, pónganse de pie. Porque quizás algunos no lo conocen. Miren, los que se están poniendo de pie ahora este es el equipo de conducción de la iglesia. Dense vuelta, miren. Muy bien. Ellos son. Ahora, tenemos muchos líderes y colaboradores. No, quédense de pie, no dije que se sienten. No muestren a los hermanos cómo se es obediente. ¿Sí? ¿Cuántos líderes y colaboradores de grupo de crecimiento tenemos acá? Pónganse de pie también. Líderes y colaboradores de grupo de crecimiento. Miren. Ahí está.
Todo eso y hay un montón que hoy no están, ¿no? Aprovechan el último día de vacaciones para arruinarle el mensaje al pastor. ¿Sí? Bueno, ¿los ven? Ahora, tóquenlos, los que están cerca, tóquenlos un poquito, tóquenlos. ¿Vieron que son de carne y hueso como, como ustedes también? ¿No? Tóquenlos, ¿vieron? Gracias, tomen asiento. La unción sobre ellos, como líderes de la iglesia, es una unción por ustedes, pueblo. Es una unción por ustedes. Eso es lo que aprendió Josué, ¿sí? Eso es lo primero que aprendió Josué, ¿no? La continuidad. El plan de Dios tiene una continuidad. De hecho, cuando ninguno de nosotros esté más, ¿sí? Es decir, cuando todos estos líderes que recién se pusieron de pie ya no esté más, por alguna razón, habrá otros que continuarán con unción sobre sus vidas por la iglesia del camino. ¿Sí? La segunda cosa que Josué aprendió tiene que ver con la presencia de Dios, la presencia divina. Ahí en Josué capítulo 1 también, versículo 5, se introduce este otro elemento, porque ahí dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Claro, una cosa es recibir una tarea difícil, pero otra cosa muy diferente es aceptar semejante responsabilidad junto con la promesa que asegura el éxito. ¿Sí? Josué estaba recibiendo las dos cosas, no solamente una tarea difícil, sino que también estaba recibiendo, junto con la tarea difícil, la garantía de que le iba a ir bien. Y esa garantía estaba dada por su presencia. La presencia de Dios actuando con Moisés hizo que ese siervo fuera un guía para todo el pueblo, fuera animador, fuera proveedor, aún fue juez del pueblo, ¿sí? Y Josué lo veía todo el tiempo. Mientras armaba este mensaje, yo me imaginaba a Josué en los primeros años, cuando todavía era joven, que de lejos ya miraba a Moisés, le llamaba la atención, ¿no? Claro, es que Moisés había sido formado en el palacio, tenía una educación importante, hablaba bien, aunque era tartamudo, pero hablaba bien. Cuando lograba hilvanar algunas palabras, lo hacía con altura, ¿no? Tenía estilo, había sido formado aún como un hombre de guerra, ¿sí? Porque todo príncipe en Egipto tiene que ser formado como un hombre para la batalla. Así que todo eso estaba en Moisés y Josué lo miraba de lejos y me imagino yo que decía, ¿no? Qué impresionante cómo está la presencia de Dios sobre Moisés cuando Moisés se iba a enfrentar a Faraón, por ejemplo, ¿no? Josué escuchaba cómo Moisés le hablaba a Faraón y decía, wow, la presencia de Dios está sobre la vida de Moisés. Josué luego empezó a ver cómo la presencia de Dios respaldaba la valentía de Moisés cuando decidió llevarse al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto, dándole la libertad, ¿no? Aún con milagros increíbles. Josué miraba y veía a Moisés levantar la vara sobre el mar Rojo, el mar que se abría en dos, y decía, wow, impresionante, la presencia de Dios está con este hombre. Y después en el desierto, ¿no? Él veía que aun cuando al pueblo sería buenísimo que se lo consuma por su rebeldía, Moisés se paraba delante de Dios y lograba convencer aún a Dios para que Dios no destruya al pueblo. Y Josué lo veía y decía, wow, qué impresionante cómo Dios lo quiere a este hombre, ¿no? Y cuando fue al revés también, porque hubo momentos en que Moisés se enojaba, ¿se acuerdan cuando se enojó y en vez de hablarle a la piedra la golpeó para que salga agua? Pero aún así Dios respaldó eso y salió agua. Y Josué lo veía, decía, la presencia de Dios está con este líder, ¿sí? Josué vio, lo dijimos el domingo pasado, el poder de Dios activo sobre Moisés en la guerra contra los amalecitas. Primera guerra que ellos tuvieron que pelear en su vida, no tenían ni armas. Pero él veía de reojo mientras peleaba abajo como Moisés allá en el monte levantaba su brazo y Dios respaldaba la batalla, ¿no? Todo el tiempo Josué fue viendo cómo la presencia de Dios se manifestaba. Es más, cuando Josué se levantaba todos los días en su cama, en esos años de desierto,
Acuérdense, 40 años en el desierto. Y cada día se ponía el mismo zapato y la misma ropa, ¿no? Y él decía, impresionante, la presencia de Dios está con Moisés, porque mira, este zapato lo tengo hace 28 años, ¿no? ¿Cuántos alguna vez dijeron así, este zapato lo tengo hace 28 años? He escuchado a algunos que dicen, no, este tiene como 10 años, ya sería hora de que lo vayan cambiando. Pero José, 28 años, 38 años, ¿sí? Y seguía con el mismo zapato. ¿Ustedes se imaginan la decepción de la esposa de Josué? Tenía una crisis existencial encima porque miraba sus zapatos y dice, no puedo convencer a Josué que me cambie el zapato porque seguía nuevo. La esposa de Josué nunca pudo ir al shopping a comprar zapatos nuevos. Así que mujeres, aprendan de la esposa de Josué. Si su zapato se gasta, es porque no hay presencia de Dios. Josué lo veía. Y aunque ustedes no lo creen, pero a ver, ¿a cuántos no les llamaría la atención, ¿no? De que su zapato y su vestido, aún caminando en el desierto, ¿sí? Nunca se gaste. Y tantas otras cosas que él llegó a ver. Entonces Josué aprendió de que había algo fundamental que nunca le podía faltar, que era la presencia de Dios. Ya había aprendido, les dije recién, que el plan de Dios continúa. Ya se dio cuenta que la cosa no era por Moisés, se dio cuenta ahora de que la cosa era porque Dios tiene un plan con su pueblo. Y ahora estaba aprendiendo de que la presencia de Dios lo acompañaba a él, así como lo había acompañado a Moisés, lo cual lo vivía asombrando todo el tiempo. Entonces él recibía una promesa ahora de parte de ese Dios que nunca falta, de que hasta el último de sus días lo iba a acompañar, como había acompañado a Moisés. Entonces ahora Josué, que había estado en la tierra prometida, porque se acuerdan que él fue uno de los espías, él la había conocido y él había visto en la tierra prometida gigantes, había visto murallas altas y había visto pueblos idólatras. Pero ahora él sabía muy bien que la garantía de la presencia de Dios hacía que los gigantes, seguían siendo gigantes, no iban a ser más pequeños. Las murallas seguían siendo tan altas como antes. Los pueblos seguían siendo tan idólatras, pero ahora todo eso iba a ser conquistado por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios, ¿sí? Entonces él aprendió que no solo hay que contemplar el tamaño de los gigantes que se oponen, que la altura de las murallas que hay que superar. No solamente hay que mirar la opresión de las religiones y filosofías que se apoyan en el infierno. Josué aprendió que lo que nunca nos puede faltar es la presencia de Dios. Él aprendió que la garantía de su presencia no cambia la medida del problema, pero nos provee la capacidad de vencer. Tu problema no se hace más pequeño cuando Dios va con vos, pero el Dios que va con vos te capacita para atravesar el problema. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto fue aprendiendo Josué. Entonces, estos dos elementos se los quería compartir antes de llegar al meollo de esta noche. Primero, Dios tiene un plan que continúa. Segundo, nunca te puede faltar la presencia de Dios. Y esa presencia está asegurada siempre que la quieras. ¿Cuántos la quieren? Amén. Ahora voy al meollo, que tiene que ver con los versículos que les compartí al principio. Y es el llamado. En esos textos que aparecen ahí, Números 27 y Deuteronomio 31, Dios le había dicho ya a Moisés quién iba a ser su sucesor. Yo no sé si Josué ya lo sabía a esta altura, pero Moisés sí. Es decir, que Dios ya venía trabajando con Josué, y bueno, lo vimos el domingo pasado, ¿no? Esas escuelas por las que él tuvo que atravesar. Pero cuando por fin Josué escucha el llamado, cuando Dios le dice lo que va a hacer a través de él, aparecen algunos elementos tremendamente importantes allí. En primer lugar, no, era de anterior, ahí, era donde ya estaba, ¿sí? En primer lugar,
en ninguna de las referencias de Números, de Deuteronomio o del libro de Josué, hallamos a Dios haciendo una invitación o expresando un anhelo o pidiendo un consejo o solicitando la colaboración de Josué. Tampoco Dios nunca pidió al pueblo que sugiera el nombre de una persona y que lo llevaran a votación. Dios nunca buscó un voluntario, sino que la selección de quien guía a Dios está solamente en manos de Dios. De quien guía al pueblo de Dios, perdón. Está solamente en manos de Dios. La elección es soberana. Dios decide. Dios decide. Es lo primero que nos muestra este texto que vimos al principio. En segundo lugar, lo que llama la atención es la reacción de Josué, o mejor dicho, la no reacción de Josué. Porque Josué no reacciona como quizás reacciona una persona habitualmente frente al llamado de Dios. Vemos que Josué no se resiste ni presenta desgano en ningún momento cuando Dios lo llama. Jamás sugirió que otro lo haría mejor. Cuando Dios habla con él, Josué no sugiere ningún nombre. Señor, ¿por qué no mejor no mandás al otro? Él tenía varios nombres para, en todo caso, ofrecer. Por ejemplo, los hijos de Moisés todavía vivían, ¿sí? Gerson y Eliezer, no el Gerson de entre nosotros, ese ya es un poquito más joven. Pero Gerson y Eliezer, los hijos de Moisés, todavía vivían en medio del pueblo. Podrían haber sido los sucesores lógicos de Moisés, pero Dios no los nombró y Josué tampoco preguntó. Josué podría haber dicho, bueno, pero hay un líder religioso entre nosotros, el sacerdote Fines, era un hombre importante en cuanto a lo cultico del pueblo en ese tiempo. Josué no mencionó a Fines. Josué podría haber mencionado a su colega, a Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Que en definitiva es el único que sobrevivió junto con él al desierto. Caleb había mostrado una valentía increíble, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando va a empezar la conquista, Caleb se acerca a Josué y le dice, mirá, hace 45 años atrás yo le pedí a Dios un monte que está lleno de gigantes. Mis fuerzas hoy son como aquel día. 45 años habían pasado, ahora tenía 85. Así que la valentía de Caleb era increíble, pero Josué nunca habló de Caleb. Él no se resistió al llamado. Él siempre entendió esto. Si Dios llama, hay que responder. Dios es soberano. Dios decide. Dios me planeó. Dios me fabricó. Dios me hizo para un propósito. No me puedo negar. Y entonces simplemente empezó a avanzar. Josué nunca trató de evadir la responsabilidad que tenía, el llamado que Dios le estaba haciendo. Ahora, como siempre decimos, nosotros no venimos aquí para aprender historia. Y todo lo que les comenté hasta ahora, que es historia, no tiene el sentido de que ustedes simplemente se vayan hoy sabiendo un poco más de la vida de Josué o del pueblo de Dios. Esto tiene sentido cuando entendemos que a través de esta historia hay una palabra de Dios para nosotros. Hay algo que Dios nos está diciendo. A nosotros hoy también Dios nos dice que su plan continúa, en primer lugar. Lo primero que aprendió Josué, ¿sí? A nosotros hoy Dios nos dice lo segundo que aprendió Josué, que la presencia de Dios va con vos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, esta historia nos enseña que hay un llamado sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Que todos nosotros tenemos un llamado como el que tuvo Josué. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros somos hechura suya, ¿sí? Que hemos sido creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para vivir unos 70, 80 años acá, para comprarte tu casita, piletita al fondo. ¿Dice eso?
¿Para qué? Para hacer negocios, llenarte de plata, viajar y conocer la creación de Dios. ¿Dice eso? Dice el texto que fuimos creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Esas obras que tienen que ver con el plan de Dios que continúa, punto número 1. Todos fuimos llamados a eso. En cada uno de nosotros hay un llamado. Y lo que su palabra, la palabra de Dios, nos enseña es que ese llamado sucede en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y que cuando a Dios se le ocurre, entonces Dios simplemente dice, ahora, este es tu tiempo, vamos. Hay un par de personajes en la Biblia, Zacarías, Elizabeth, que ya aparecen en la historia cercana a Jesús, ¿sí? Después de esa hoja en blanco que dice Nuevo Testamento, pero que todavía sigue siendo Antiguo Testamento, aparece la historia de Zacarías. Dice que él era sacerdote y que con su esposa habían querido tener hijos, pero no pudieron porque Elizabeth, la esposa, era estéril. Y ya ahora estaban avanzados en edad, yo supongo que deben haber probado, deben haber querido, deben haber orado, deben haber clamado. Yo imagino a esos papás consagrados al ministerio a Dios, pidiendo al Señor que le dé un hijo para que ese hijo también le sirva, ¿sí? Pero ahora, llegando al final de sus días, estaban un poco desanimados, estaban frustrados, ya tenían demasiados años encima como para poder tener un hijo. Entonces aparece Dios y le dice, ahora sí, ahora van a tener un hijo. Fíjense qué avanzados que estaban en la edad, que sobre todo a Zacarías le costó mucho creer. Y quedó mudo por unos meses, ¿se acuerdan de eso, no? Pero al final, el plan de Dios, que continúa, ¿sí? Nada lo puede detener, se cumplió y nació Juan, que tenía que nacer en ese tiempo, no cuando los papás oraban. No cuando los papás buscaban, tenía que nacer en ese tiempo, porque había sido determinado que Juan fuese quien preparara el camino de Jesús, entonces tenía que vivir en la misma época, no podía vivir 20 o 30 o 40 años antes, que era cuando los papás de Juan querían tenerlo. El llamado se da en el momento que Dios quiere, no cuando nosotros queremos, ¿sí? Así que si alguno se mira a sí mismo o se mira en el espejo y dice, ya está, ya pasó, ya ahora zafé, ya Dios no me llama a nada, cuidado. Porque aunque te veas con arrugas, Dios no te ve así. Porque Él sabe muy bien que tus fuerzas no dependen de vos, tu poder no viene de tu interior, sino que viene de su trono. Con arrugas y todos le podés servir. Amén. El llamado de Dios viene en su tiempo, no en el nuestro. Dios llama a hombres y mujeres comunes. ¿Sí? Dios llama a hombres y mujeres comunes. Sigo con Juan. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida eran langostas y miel silvestre. La verdad que yo no lo elegiría como copastor de la iglesia, ¿no? Pero evidentemente sobre él había una unción y un poder que nos muestra esto, que la unción y el poder de Dios se derraman a través de vasos sencillos, inclusive hasta poco llamativos. Bueno, el profeta dice de Jesús mismo, ¿no? Que Jesús nos llamaba la atención, ¿sí? Que Jesús inclusive era despreciable por su apariencia. Dice que era un varón lleno de dolores, caminaba con dolores. Uno siempre toma esa palabra dolores como que, bueno, que fue lo que sintió a lo último de su vida, ahí en la cruz, ya claro, ahí cargó con todas nuestras enfermedades y era lógico que le doliera todo. Pero aparentemente, por lo que dice el profeta, Jesús caminó toda su vida con dolores, con achaques, ¿eh? Probablemente tenía alguna de esas enfermedades que tenemos nosotros en los huesos, qué sé yo, no sé qué. Porque Él vivió como cualquiera de nosotros. No era atractivo. El llamado viene a través de personas comunes y corrientes, como vos y como yo, que a lo mejor pasamos desapercibidos en algunos ámbitos. Pero cuando Dios dice, ahora, es ahora y te pone como protagonista. Tercero, el llamado se desarrolla en el ámbito que te moves todos los días. Todos los días. Dice que Juan
predicaba en el desierto, porque ese era su ámbito, él vivía ahí, le gustaba estar solo, ¿sí? Entonces en el desierto desarrolló su ministerio, ahí se movía. Lo que pasa es que Dios tiene esa especialidad, ¿no?, de levantar reyes en medio de sus desiertos, ¿sí? Y cuando vos te parece que estás en un lugar que parece un desierto, porque ahí no recibís aliento nunca, te querés ir antes de que termine la hora, etcétera, etcétera, acuérdate de esto. Dios quiere levantarte como rey en eso que para vos es un desierto. Ese es tu llamado. Cuarto, el llamado básicamente consiste en glorificar a Jesús, levantar su nombre, preparar camino para cuando Él llegue. Eso es lo que hizo Juan. Juan dijo claramente, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Básicamente ese es nuestro llamado, el de todos, ¿sí? Humillarnos a nosotros mismos, pero para que Cristo sea exaltado en cualquier lugar en el cual nosotros estemos. Entonces, su ministerio, el de Juan, fue un ministerio muy breve, fue cortito. No fue un ministerio de 10, 15, 20 años. No, fue un ministerio muy cortito, duró meses, pero llegó a llamarse el profeta más importante en el reino de los cielos. ¿Sí? Cuando llega el llamado de Dios, en su tiempo, y nosotros lo recibimos tal como Dios lo quiere mandar, no necesitamos años para desarrollarlo. Somos efectivos en el tiempo en el que Dios quiere que lo desarrollemos. Yo creo firmemente que el Señor está llamando en este tiempo. Creo que el Señor está llamando. Y lo creo por lo que les dije antes, porque la unción es por el pueblo. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces hoy veo que Dios está poniendo delante de esta iglesia desafíos increíbles. Están descendiendo ideas creativas, como veníamos orando, proyectos que nos asombran. Y encima esos proyectos ahora corren sobre ruedas. Entonces estoy convencido de que este es un tiempo en el cual Dios está llamando, porque esos proyectos no se cumplen solos. Esos proyectos se llevan adelante con gente que ha sido llamada por Dios. Dios está llamando. Estoy convencido de eso. Dios está llamando en este tiempo. Dios tiene gente preparada en este lugar para extender su reino en Neuquén, en los pueblos de alrededor, las ciudades de alrededor. No quiero ofender a ningún cipoleño. Dios tiene preparada a la gente aquí. Solamente hay que responder. Creo que en muchos casos Dios ya estuvo trabajando y Dios ya estuvo hablando en algunos corazones y estuvo poniendo ahí alguna chispita, alguna llamita. Creo que algunos ya empezaron a sentir algo. Ese algo tiene que ver con un llamado de Dios. Es un privilegio ser llamado al ministerio. No lo pasemos por alto. El profeta decía, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, tu Dios reina. Y esto es lo que Dios está pidiendo. Yo creo que hay muchos llamados aquí. Y yo quisiera que esta noche pudiesen manifestarse, se muestren. Y empiecen a simplemente aceptar ese llamado de Dios y nos den la posibilidad a nosotros, sus líderes, a empezar a trabajar con ese llamado. Y a formarlos y a meterlos en esta dinámica de extensión del reino que Dios está trabajando entre nosotros. Yo creo que entre nosotros hay unos cuantos aquí que ya vienen sintiendo hace tiempo que necesitan dar un pasito adelante en su consagración. Muchos que están sintiendo que Dios los está llamando a acercarse un poquito más porque Dios quiere trabajar algo particular con ustedes. Esta noche queremos orar por eso. Esta noche queremos que sea una noche de
inicio, de un tiempo en el cual empiecen a aparecer dones, talentos, habilidades, llamamientos entre nosotros que van a ser respuesta a la gente con necesidad a nuestro alrededor. Quiero pedirles que cierren sus ojos, por favor. Y le voy a pedir a mis hermanos del equipo ministerial que esta noche me ayuden aquí, al frente. Porque yo quisiera que nos den la oportunidad de orar por ustedes. Y que todos aquellos que están sintiendo que Dios les pide un paso adelante en su consagración, o sea, que Dios les está pidiendo que se consagren un poquito más, ¿sí? Que se comprometan un poco más. Ojo, no estamos diciendo que no sean consagrados, ni que no estén comprometidos. No, simplemente que den un paso más. Yo quiero pedirles que esta noche puedan darnos la oportunidad de orar por ustedes. Yo creo que aquí hay algunos que están sintiendo el llamado de parte de Dios a un ministerio específico. Creo que algunos están sintiendo aquí que Dios los quiere como pastores, como evangelistas, como misioneros. Dios los quiere preparar. Que este también sea un tiempo para que ustedes puedan pasar aquí al frente, ¿sí? Son dos llamados diferentes, ¿eh? El primero es simplemente a consagrarse un poco más. El segundo es ya una consagración más definida. Porque ya están sintiendo algo que Dios está haciendo en su corazón. Quiero que pasen también. Y quiero hacer un tercer llamado. Porque quizá alguno que a lo mejor nos visita esta noche o que no hace mucho que viene, pero ahora siente que, bueno, que en realidad nunca estuvo consagrado a Dios, pero hoy necesita empezar a consagrarse. Porque quiere que el plan de Dios continúe también a través de su vida. Porque quiere que también en su vida se manifieste la presencia de Dios. Bueno, quiero que también pasen aquí al frente y que nos den la oportunidad de orar por ustedes. Vamos a tomarnos un tiempo de oración. Si sos de esos, simplemente ponete de pie y pasa. Quizás todos puedan ponerse de pie ahora, pero si sos de estos que Dios está llamando, especialmente esta noche, te quiero pedir por favor que pases aquí al frente y que nos des la oportunidad de orar por ustedes. El resto de la congregación, les quiero pedir por favor que se mantengan en oración en este tiempo. Porque lo que vamos a hacer aquí adelante en este momento es muy importante para que la visión de la iglesia siga corriendo, para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que siga llegando a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo, una respuesta concreta de Dios. ¿Cuántos aquí van a responder esta noche al llamado de Dios? Vengan, pasen al frente, vengan. Queremos orar por ustedes. Sé que hoy empieza un nuevo entrenamiento de Dios para con ustedes. Sé que hoy empieza un tiempo en que Dios va a empezar a mostrar nuevos caminos, nuevos horizontes, pero también empieza un tiempo de desafío. Porque Dios los va a desafiar como a Josué, a que atraviesen las distintas escuelas por las que él atravesó. Empiecen a orar, queridos líderes, empiecen a orar. Hoy empieza un tiempo de desafío para ustedes. Y el Señor va a trabajar en sus corazones y el hecho de que pasen aquí al frente le da la posibilidad al Espíritu Santo para que prepare algunas herramientas en sus vidas y en sus corazones. Esto le da la posibilidad a Dios para limar algunas aristas, transformar su carácter, modificar su temperamento, acomodar todo para que terminen siendo esos siervos de Dios a los cuales Dios pueda usar tremendamente en este tiempo. Este es el tiempo de ustedes. Este es el tiempo, este es tu tiempo. Si sentiste esta inquietud, por favor, no te quedes sentado, no te quedes ahí.
Pasá al frente y permití que tomamos un tiempo para orar por tu vida, por ministrarte. Y todos los demás, les pido por favor, estén orando, estén orando. Porque aquí al frente tenemos aquellos que están tomando desafíos concretos en este tiempo. Y no descarto que Dios los va a usar poderosamente. Toda la iglesia orando, por favor. Toda la iglesia orando, por favor. Por los que están aquí al frente.